Estamos compartiendo el tema, el estatus te impulsa. El estatus te impulsa. Y hemos tomado como base bíblica Hechos capítulo 13, verso 1 al verso 3. Así que usted puede ir a la porción bíblica y mientras usted va a la escritura, usted puede decir en su corazón o puede expresarlo también: Señor, necesito tu palabra es buena para mí, tu palabra me enseña un camino mejor, tu palabra me instruye, tu palabra me muestra una verdad poderosa que necesito en nuestras vidas. Y cada vez que usted da una alabanza al Señor por su palabra, esa es una manera, una forma de preparar la mente y el corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura en Hechos capítulo 13, verso 1 al verso 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Señor, añade mayor gracia a tu palabra. Bendícenos ahora. Ruego que la mente sea abierta para entender y los oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a nuestras vidas, Señor. Nos hacemos mansos, sencillos para recibir la palabra implantada, la cual salva nuestras almas. Añade gloria a tu palabra. Añade poder del Espíritu Santo a tu palabra. Añade consejo a tu palabra, sabiduría, ciencia, revelación a tu palabra para todo tu pueblo, para todos nosotros. Y nosotros desde este lugar, la cual invocamos tu nombre, te daremos toda la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos nuevamente. Así que estamos hablando, el estatus te impulsa. Toda persona que desea del lugar donde está, estar en otro lugar, esa persona está deseando ser impulsado. Cuando las personas quieren tener un cambio de vida, están diciendo: necesito ser impulsado. Si nosotros queremos estar en otra posición, nosotros estamos diciendo: necesito ser impulsado. Así que cuando nosotros hablamos de esta palabra estatus, es la posición, rango, privilegio o jerarquía en la cual está ocupando una persona, bien sea un grupo social, en una entidad o en una institución eclesiástica como somos nosotros. Nosotros somos institución eclesiástica. Así que tiene que ver el estatus con eso, con la posición, con el rango, la jerarquía que una persona quiere y desea estar. El estatus nos impulsa de tal forma que no tenemos necesidad de batallar con nadie, no tenemos necesidad de hacer planes para desplazar a otros, porque el mismo estatus nos impulsa. Cuando nosotros hablamos acerca del estatus y lo llevamos a una manera relativa a un individuo, las personas alcanzan estatus por su nivel socioeconómico, también alcanzan estatus por su profesión o alcanzan estatus
porque es valorado o como es valorado por otro. Así que alcanzamos estatus. Por lo cual, el estatus es importante. Hablamos la vez pasada que si usted va a laborar, usted quiere tener un buen trabajo, ¿qué es lo primero que le piden? Su currículo. ¿Para qué? Para ver su estado o su estatus y para ver su posición, su rango y para observar dónde pueden colocarle. Eso lo da el estatus. El estatus te impulsa. Amén. Todo aquello que una persona se dedica a hacer y hace de lo que se dedica una profesión, eso es estatus. Igualmente para lo secular, para lo espiritual, se necesita estatus. Cuando hablamos sobre Hechos capítulo 13, dice la Escritura, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice? Profetas y maestros. Era una iglesia estratégica. Se dice que Antioquía era la provincia romana, la tercera más importante. La primera era Roma, la segunda era Alejandría y la tercera era Antioquía, porque tenía un lugar geográfico estratégico. Antioquía, allí cerca, llegaban ahí al Mediterráneo y llegaban entonces, zarpaban de allí para Europa. Era un lugar estratégico, su puerto, una gran ciudad. Ahorita, actualmente, es una gran ciudad. Por supuesto, tiene otro nombre, pero Antioquía era estratégico. Así que ahí estaba, dice la palabra, Bernabé, estaban 5, estaban ahí entre los que estaban, ellos tenían estatus. ¿Por qué tenían estatus? Ellos eran profetas y maestros, tenían estatus. Siempre nosotros debemos pensar cómo nosotros desarrollamos en el lugar donde estamos estatus. El estatus, estamos hablando, es importante porque el estatus te impulsa. No te conformes, no dejes de crecer, de aprender, porque eso te lleva a desarrollar estatus. Y como estamos hablando, es la posición, rango, prestigio que una persona ocupa en un grupo social, en una entidad y en una institución eclesiástica. Por eso es importante nosotros desarrollar estatus. Yo veo personas que en la vida, cuando ellos en la vida se enfocan a crecer, entonces pasan 5 años, luego 10 años, luego 20 años, luego 25 años, y siempre son lo mismo, no se superan y no cambian. ¿Por qué? Porque ellos no están pensando en desarrollar estatus. El estatus te impulsa. Y eso es importante. Hablamos la vez pasada acerca del Señor Jesús y hablamos sobre Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías capítulo 9, verso 6, y hablamos sobre Isaías 61, verso 1 y verso 2, y habla que los 3 versos de la Biblia, los 3 capítulos bíblicos, 7, 6 y 61, hablan y hacen referencia 700 años antes de Jesús nacer. Dice la palabra que ya Isaías visualiza el estatus del Señor. En una dice que será llamado su nombre Dios con nosotros, y no había nacido. Pero Isaías habla del estatus del Señor. Luego también dice la Escritura, hijo nos es nacido, y será llamado su nombre, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Isaías una vez más, en el capítulo 9b,
el estatus del Señor sin haber nacido. Y luego dice la Escritura en Isaías 61, también comprobado en Lucas capítulo 4, verso 18, cuando dice el pasaje bíblico, el Espíritu del Señor, Lucas 4, 18, estará sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y para predicar el año agradable del Señor. El Señor, una vez que fue anunciado su estatus, Él como Señor, como persona, Él sabía también que Él tenía que desarrollar ese estatus. Es por eso que cuando él lee el rollo del libro Isaías que se dieron a leer allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, después que lee dice, esta escritura hoy se ha cumplido, y hacía referencia de su estado. Hablamos que a los 12 años de edad el Señor se encuentra entre los rabínicos, estos hombres sobresalientes judíos, expertos y conocedores de la ley. Jesús a los 12 años disertaba con ellos la palabra, la ley, y dice la Escritura que estos hombres se maravillaban de su sabiduría y de su conocimiento. Cuando lo encuentran, lo reprenden y le dicen, te hemos estado buscando durante 3 días. Él, seguro de su estatus, dijo, en los negocios de mi padre me es menester estar. Él sabía a los 12 años de edad que él tenía que desarrollar estatus, porque el estatus le iba a impulsar a lo que los profetas habían declarado de él o dicho de él, lo que decía la ley y lo que decían los salmos de él. Él sabía que tenía que desarrollar estatus. Ahora, nosotros nunca pensamos en eso. No, y la iglesia, bueno, yo me congrego ahí en una iglesia, está un pastor chiquitico ahí, ¿verdad? Es lo que decimos. Parece bien la cosa, hasta ahí. No estamos enfocados, tengo que crecer, tengo que desarrollarme, tengo que alcanzar estatus. Le pareció bien al Espíritu Santo en Hechos capítulo 13 que se escogieran hombres de estatus. Hombres de estatus. Nosotros, cuando conocemos la historia del libro de los Hechos, dice el verso 1, el verso 14, que perseveraban allí unánime juntos en la oración y en el clamor. Ellos estaban esperando lo que Jesús les había anunciado, que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa de su Padre, porque el Padre con su promesa estaba hablando del Espíritu Santo de Dios y que iba a ser bautizados ellos con Espíritu Santo y fuego. Cuando llega el día de Pentecostés, es decir, 50 días después que Jesús resucita, la palabra, la expresión Pentecostés hace referencia a una fiesta judía que es llamada la fiesta de la cosecha, 50 días después de la Pascua. Entonces 50 días después de la Pascua venía la cosecha. Fue en ese día Pentecostés donde hubo la primera cosecha de convertidos al Señor a través de los apóstoles y discípulos del Señor. Fue allí que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ellos estaban perseverando unánimes en oración y ruego, porque ellos estaban esperando la promesa del Señor. Las personas que desarrollan estatus, ellos se preocupan y se enfocan en crecer y tener estatus en el Señor, porque saben que allí hay promesas de parte de Dios. Así que bueno, ellos estaban esperando allí y estaban desarrollando estatus.
Luego dice la Escritura, en Hechos capítulo 2, que vino en el día de Pentecostés un viento recio que llenó la casa, hasta un temblor hubo en ese lugar, y dice la Escritura que fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios, y vino la gran cosecha de almas. Ellos allí, dice la palabra, alcanzaron estatus. De tanto esperar, de tanto estar ellos dispuestos a lo que el Señor había prometido y lo que el Señor iba a hacer, ellos estaban allí perseverando. Observe que la expresión perseverando está hablando, continuó haciendo algo una y otra vez, y eso nos da a nosotros estatus. Usted es un creyente fiel, usted será conocido en el mañana como un hombre y como una mujer fiel. ¿Por qué? Porque usted desarrolló estatus. El estatus hace que te admiren las personas, que hablen bien de ti, y hace también que encuentres lugares abiertos donde las puertas estén cerradas, porque eso es estatus. Así que bueno, nosotros hablamos del Señor Jesucristo, pero hoy vamos a continuar con esto del estatus. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué paso debo dar para que mi vida desarrolle estatus en una institución eclesiástica o en la iglesia? Así que nosotros hemos tomado como base bíblica Hechos capítulo 13, dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice? Y usted sabe, profetas y maestros. Así que ellos, en la iglesia de Antioquía, ellos estaban sirviendo en sus responsabilidades y deberes. Número uno, para que una persona desarrolle estatus, debe servir en sus responsabilidades y deberes de la iglesia local. La iglesia de Antioquía era una iglesia local diferente a los escritos cuando se escribía a Éfeso, que hacía referencia a toda la ciudad, a todo el cuerpo de Cristo de una ciudad. Pero cuando se habla aquí la escritura en Antioquía, está pensando en una iglesia local. El apóstol Pablo, llamado primero Saulo de Tarso, y Bernabé, estos perseveraban. Ellos servían de sus responsabilidades y deberes en una iglesia local. Ellos crecieron en esa iglesia local. Dios nos llamó a crecer ¿dónde? En una iglesia local. Ahorita nosotros tenemos muchas formas. Una vez que entran las redes y que los cristianos comienzan a ver redes y a escuchar lo que dicen las redes, entonces de allí se ha dado un fenómeno que un creyente va a otra iglesia, después va para otra, después va para otra, va para otra, va para otra, y eso está en contra de estatus, porque el estatus es desarrollarme, es crecer con mis servicios, responsabilidades y deberes en una iglesia local. Así que ellos eran conocidos como profetas y maestros porque ellos pensaron en estatus. E incluso, como les mencioné y les dije, al Espíritu Santo le pareció bien que fueran hombres de estatus. Cuando se añadieron los primeros 3,000, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí lo leyó, verdad? Perseveraban en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y también perseveraban en las oraciones. Encontramos una iglesia
cuando usa la expresión perseveraban, ellos estaban enfocados en desarrollar estatus como iglesia. Y dice la palabra que esta generación, esta iglesia primitiva, dice la Escritura, pensando en estatus, ellos todos los días iban al templo, todos los días iban a las casas, y el Señor añadía cada día lo que deberían ser salvos. Así que el mismo Señor, a través de estos hombres que creyeron en Él, allá en Hechos capítulo 2 en adelante, eran unas personas que perseveraban. Es decir, ellos estaban enfocados en el estatus. Fue tanto su estatus en perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que en la iglesia de Jerusalén ellos tenían fama, ellos eran admirados, hablaban bien de ellos y la gente se añadía. ¿Por qué? Porque fue una iglesia que en sus inicios alcanzó estatus. Amén. Si todos nos enfocáramos acá en esta congregación a crecer, desarrollar estatus, hermano, cuando yo llegara aquí, la cola llegará ya a la esquina. Porque la iglesia tiene que enfocarse a desarrollar estatus. Usted no puede ser el mismo creyente de 5 años, luego pasaron 5 años más para 10 y es el mismo, luego 15 años es el mismo, luego 20 años es el mismo, 25 años y es el mismo. Usted no puede. Usted debe desarrollar estatus. Después dice el libro de los Hechos que la iglesia creció. Iban como ya en su crecimiento, por allí echan los cálculos, dan pronóstico y habían como 10,000 personas. Uno dice 6,000, otro dicen 10,000, pero allí estamos aproximados a ese tipo de crecimiento. Entonces, las mujeres griegas murmuraban porque las hebreas eran atendidas y ellas no. Y se levanta el comentario, la murmuración. Entonces hizo que dos bandos, los griegos y los hebreos creyentes, ellos tuvieran enfrentamientos y choques de ideología y de pensamiento y argumentos. Llevan el caso a los apóstoles y ellos dicen: no es bueno que nosotros nos ocupemos de la atención diaria, sino de la oración y la palabra y la oración. Así que ellos eligen 7 diáconos. En los que eligen, dice la palabra que ellos eligieron hombres talentosos y de buen perfil. Talentoso y de buen perfil. Cuando estamos pensando nosotros de el estatus se desarrolla cuando servimos en las responsabilidades y deberes de la iglesia local, obviamente estamos pensando en talentos y estamos pensando en perfil. Por eso dice la palabra que sean llenos del Espíritu Santo esos diáconos, que sean llenos de sabiduría, que sean personas de fe y que sean personas de buen testimonio. Está hablando de talento y de perfil. Los discípulos no iban a escoger a cualquiera, sino los mismos discípulos orientaron que sean llenos del Espíritu Santo, que sean hombres de fe, que sean hombres de buen testimonio, que sean hombres en la cual en ellos el camino del Señor es parte de su vida. Y escogieron 7. ¿A quiénes escogieron? A los que tenían estatus. Entre eso estaba Esteban. Luego Esteban participa
es apedreado y de allí se desata una persecución en la iglesia de los libros de los Hechos que aparece, una persecución allá después de la muerte de Esteban. Ya los cristianos tenían que estar temerosos, miedosos, ya ellos tenían que estar como cuidándose porque vino un tiempo de persecución. Pero era una iglesia que había desarrollado estatus. Su estatus, su condición de hijo de Dios, su condición de una vida de relación con Dios, la cual hicieron de ellos estatus de su vida. Ellos clamaron a Dios y Dios les libró, porque es una iglesia que había desarrollado estatus. Es importante en las generaciones que vienen, en lo que viene de ahora en adelante para el mundo, para la historia de la humanidad, es importante que nosotros desarrollemos estatus. Amén, porque nos va a impulsar y así nos va a llevar a otros lugares. Recuerdo la vida de Felipe, había alcanzado estatus, de hecho era uno de los diáconos que fueron escogidos. Y dice la palabra, en su estatus, el Espíritu Santo habló a su vida y le dice: acércate, vete a tal lugar, espera allí una carroza, y una vez que llegó, acércate, pregúntale qué lee. Y el hombre en la carroza le dijo lo que leía en el libro del profeta Isaías, y comenzando de esa escritura hasta Jesús, Felipe anunció el evangelio. El hombre dijo: ¿qué necesito para ser bautizado? ¿Qué impide que sea bautizado? Luego lo bautiza y luego desaparece Felipe y es traspuesto a otro lugar a seguir predicando la palabra de Dios. Estas cosas asombrosas que la Escritura relata, eso se debe a hombres que desarrollaron estatus. ¿Cuántos quieren ser grandes en el Señor? Amén. Hay que desarrollar estatus. Amén. El estatus te va a dar dos cosas importantes que estamos hablando. La primera, te va a desarrollar tu talento, tu don. Y la segunda, te va a dar perfil. Y ese estatus te va a mover, te va a impulsar a donde Dios quiere llevarte. Pablo y Bernabé y Saulo, ellos fueron impulsados a la misión evangelística mundial, porque ellos habían alcanzado estatus. El estatus debe ir acompañado de mi comportamiento. Si mi comportamiento es diferente al estatus, entonces no hay un estatus real, porque el estatus real es: yo tengo estatus, pero mi comportamiento es conforme a ese estatus. Así que la Escritura, hablando sobre el estatus, la Escritura viene en la vida del apóstol Pablo. Ellos desarrollaron estatus. Se dicen los historiadores que Saulo o Pablo pastoreó la iglesia de Antioquía. Y se dicen de que lo que es Saulo y Bernabé, Pablo o Bernabé, eran los más sobresalientes de los cinco. Y el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que los he llamado, dice la Escritura. Encontramos entonces que cuando Dios ve el talento, tu don, tu potencial en ejercicio, Dios te va a llamar. Y luego que Dios te llama, eso está ligado a tu potencial, y lo otro es el perfil que tenga, es muy importante. Así que estos tenían
talento y tenía perfil. Las dos cosas juntas. Está hablando del llamado y está hablando que mi comportamiento tiene que tener el mismo estatus en la cual yo tengo en ese momento posesionado. Así que es importante que nosotros desarrollemos estatus, pero hablamos del talento y hablamos del perfil. Ahora bien, cuando nosotros le preguntamos a las personas, ¿usted sabe cuál es su don? Algunos hacen así, el don. ¿Cómo el don? Los dones que Dios te dio, ¿lo conoces? Bueno, no sé. ¿Sabe por qué no sabe? Porque no has desarrollado estatus. No has sido perseverante, no has sido firme, no has servido en sus responsabilidades y deberes de la iglesia local. Lo primero es servir. Sirviendo, luego vendrá que desarrolles tu talento o tu don y esto te va a dar perfil. Las dos cosas juntas hace lo siguiente, que Dios te llama y el Espíritu Santo te envía. En el caso de Saulo de Tarso y Bernabé, Dios los había llamado ya. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ya Dios los había llamado. Entonces dice la palabra que cuando ellos están ministrando al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartámelos ahora para la obra que los he llamado. Orando y ayunando, y pusieron sus manos y participaron en la misión mundial de la evangelización, Saulo de Tarso y Bernabé. Así que la iglesia entró en una historia por el estatus. ¿Sabe usted que la iglesia se quedó en Jerusalén? La primera iglesia se quedó en Jerusalén. Dios había dicho su estatus de ella, lo había declarado Dios, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios había establecido para la iglesia un estatus. La iglesia tenía que desarrollar ese estatus. Así que ellos era centrados en Jerusalén, solamente en Jerusalén, en la iglesia de la ciudad de Jerusalén. Ahí estaban los apóstoles, los discípulos del Señor en ese momento. Pero había algo en esta iglesia de Jerusalén. Los judíos que se habían convertido al Señor, ellos tenían una mentalidad estrecha y una actitud intensa a la ley. Así que ellos, con una mentalidad estrecha y con una actitud intensa con la ley, ellos eran una barrera para que la última parte de que la evangelización fuera a los confines de la tierra y al mundo. Eso hizo posible de que ellos fueran una barrera y la evangelización mundial no se llevara a cabo. ¿Debido a qué? A que tenían una mente estrecha y ellos también tenían una actitud intensa con respecto a la ley. Incluso cuando se abre la puerta a la evangelización mundial, fue allá en Hechos capítulo 10, donde Pedro visita a Cornelio. Intuido por el Espíritu Santo, Pedro se lleva a 6 colaboradores o 6 ayudantes. Va a ese lugar y se da el Pentecostés de los gentiles. Primero fue el Pentecostés de los judíos en Hechos capítulo 2, que se derramó el Espíritu Santo de Dios. Llega Pedro a Cornelio, un gentil, comió con los gentiles y luego cayó el Espíritu Santo
como en Pentecostés de los judíos cayó el Espíritu Santo, un Pentecostés para los gentiles. Pero observe que Pedro era un apóstol, caminó con el Señor, desarrolló estatus, tenía jerarquía espiritual y privilegio para ser usado por Dios, porque él se enfocó en el estatus. Entonces viene, dice la Escritura, luego que vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas también. Y Pedro estaba perplejo viendo lo que acontecía a los gentiles, que no solamente era exclusivo para los judíos, sino para los gentiles también. Es en ese momento donde Dios abre la puerta a la evangelización del mundo, porque recuerde que Israel como nación era pequeña. No era Israel como nación el mundo, era una nación pequeña. Pero cuando se abre la puerta a los gentiles, cuando se abre la puerta a la evangelización mundial al mundo, comenzó allí en Hechos capítulo 10. Comienza con un hombre que había desarrollado estatus. Y luego que comienza eso, la iglesia de Jerusalén, recuérdese, una mente estrecha, recuerde, una actitud intensa por cumplir la ley, que era barrera, resistencia para la evangelización mundial. Si Dios había dicho que tenían que ser testigos y llevar a cabo una evangelización mundial a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, a todas las naciones, una iglesia como Jerusalén no podía detener lo que Dios había dicho, porque lo que Dios dice lo cumple y punto, porque es su palabra. Amén. No quieren la evangelización. Están muy cómodos en Jerusalén. Bueno, voy entonces a usar a Pedro. Llaman a Pedro y le dicen a Pedro: ¿cómo es eso que estabas con gentiles y comiendo con ellos? Bueno, les voy a explicar. Aquí están estos 6 conmigo, dijo Pedro, y comenzó a hablarle ordenadamente cómo acontecieron las cosas. Y Pedro allí explica el orden de las cosas desde el momento que estaba orando, la visión que tuvo, estos hombres que llegaron y le dijeron: hemos venido de tal lugar para que vayas a la casa de Cornelio, porque un ángel se le apareció. Tú eso lo explica Pedro a la iglesia de Jerusalén, la iglesia de mente estrecha, la iglesia que tenía una actitud intensa con respecto o con relación a la ley. Dios dice: no me gusta la iglesia de Jerusalén, vamos a usar a Pedro, y que sea el mismo Pedro que les hable. Pedro explica eso. Luego se desata una persecución. Entonces estaban un hombre de Chipre y de Cirene. En la persecución ellos hablaron con valentía abiertamente la palabra, y la mano de Dios estaba con ellos. Por eso se dice, cuando se habla de Cirene, dicen que era Bernabé, porque era de ese lugar. No lo explica así la Escritura, pero se asume que era Bernabé porque era de ese lugar de Cirene. Así que el Espíritu Santo se movió grandemente para los gentiles también. Entonces llaman a Bernabé, porque continuó el avivamiento del Espíritu Santo a los gentiles. Dios haciendo grandes cosas en los gentiles y los griegos. Llaman a Bernabé y le dice: Bernabé, vete para allá, porque hay algo que no nos cuadra acá. Mente estrecha, actitud intensa con respecto a la ley. Y dice la Escritura que en un momento dado Pablo llevó consigo a un discípulo que trabajaba con él y fue obligado a circuncidarse también,
cosa que Pablo accede, porque estos cristianos judíos solamente en su mente estrecha y conducta y actitud con respecto a la ley, si no era la ley, ellos no daban permiso para nada, ellos no eran permisivos para que la evangelización siguiera. Entonces Dios encontró en la iglesia de Jerusalén una barrera, porque fue una iglesia que no quiso desarrollar estatus y se detuvo. Luego, cuando Bernabé va a Antioquía, sabe Bernabé que es mucho trabajo para él, mucha evangelización para él, y dice: tengo que buscarme a un hombre elocuente, tengo que buscarme a un hombre de mucho conocimiento, y busca a Saulo de Tarso. Y se lo lleva inteligentemente, y qué bueno la actitud de Bernabé, porque él conocía sus limitaciones y sabían que necesitaba la ayuda de otros. Fue sabio Bernabé. Bernabé no quiso pensar que él lo podía hacer todo, sino que él fue sabio. Es mucho trabajo para mí. Necesito un hombre que conozca el idioma bien. Necesito un hombre apasionado por la obra de Dios. Necesito un hombre que ame la evangelización. Y se buscó a Saulo de Tarso, un hombre elocuente. Y allí ellos comenzaron, y luego se instalan en Antioquía, hacen estatus en Antioquía, y luego participa la primera evangelización mundial en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Bernabé, la evangelización mundial. Amén. Toda persona que desarrolle estatus en el Señor va a predicar. Tiene jerarquía ante la actividad de los demonios. Tiene jerarquía ante los problemas de la vida. No los detiene nada ni nadie, porque ellos tienen estatus. No desarrollarte estatus, vendrán entonces lo que ha sido anunciado para los años venideros. Estarás todo lleno de temor, de miedo, de incertidumbre, porque el mundo se va a acabar. Estamos en tiempos, como dicen en las redes, tiempos apocalípticos, pero dice la palabra: todavía no es el fin, es dolores de parto, dice la Escritura. Nosotros necesitamos desarrollar estatus, porque nosotros tenemos que poner a desarrollar nuestros dones y nuestro perfil, porque el Espíritu Santo está esperando que hombres y mujeres se enfoquen en su servicio de responsabilidades y deberes de la iglesia local, porque la va a usar Dios grandemente. Amén. Cuando llego acá, nosotros iniciamos acá trabajando una rotación. Enseñaba un domingo el pastor Antonio, otro domingo el pastor Larry, y como era el coordinador de la iglesia Belén, la cual también tenía acá responsabilidad de venir acá trimestralmente, luego dice el coordinador va 2 semanas, y en ese tiempo de la rotación me dediqué fue a observar, y pude apreciar que esta es una iglesia con mucho talento. Amén. ¿Por qué no ha sido impulsada por el Espíritu Santo? Porque tiene que centrarse en estatus. Vamos a trabajar estatus, vamos a orar, vamos a perseverar, vamos a estar firmes, vamos a predicar estatus, que sea conocida la iglesia. Y por eso estamos pensando en establecer 40 células solamente en el Soler. Una vez que lo logremos con ayuda del Espíritu Santo, luego vamos entonces a los sectores vecinos para establecer 40 células más, 10 en un lugar, 10 en otra, 10 en otra y 40 células más.
Nosotros establecemos acá 80 células, hermanos. No sé dónde vamos a reunirnos porque será una gran cosecha. ¿Cómo? Desarrollando estatus. Sirviendo en las responsabilidades y deberes de la iglesia local. Todos tenemos responsabilidades y tenemos deberes acá en la iglesia local. Pensamos que podemos llegar bastante lejos. Así que mire lo segundo. ¿Está conmigo? Verso 2. Hechos, capítulo 13. Ministrando estos al Señor. Primero ellos servían en sus responsabilidades y deberes en la iglesia local. Ellos estaban allí sirviendo en la iglesia local, trabajando en la iglesia local, desarrollando estatus. De tanto servir, de tanto progresar en su estatus, llegaron a ser profetas y maestros, dice la Escritura. Luego, dice la Escritura, ministrando estos al Señor. Usted sabe que de repente un pastor, no tengo nada contra mis amigos, mis colegas. De repente un ministro del Señor puede decir, yo soy aquí la cabeza. Que los demás vayan a la iglesia, yo no voy, porque yo soy la cabeza. No era así con el estatus que había alcanzado Saulo y había alcanzado Bernabé, o Pablo o Bernabé. No era el estatus de ellos, no pensaban ellos iguales. Dice la palabra que ellos, cuando ministraban al Señor, ellos se quitaban su jerarquía, como otros normales, vamos a orar y vamos a ayunar, y ellos ministraban al Señor. Ellos no se creían más que nadie, ni mejores que nadie. Ellos no miraban a otro por encima de los hombros. Ellos ministraban todos al Señor, porque a ellos lo que era el enfoque de ellos, era su estatus, y ministrando esto al Señor, dice la Escritura. Aquí tenemos un ayuno mensual. Los que piensan en desarrollar estatus están pendientes del ayuno. Los que no piensan desarrollar el estatus, no importa ministrar al Señor el ayuno. Amén. Sale el activismo. Tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. No hay problema en tus ocupaciones, no hay problema con tu trabajo. Te quiero recordar que el activismo puede ser un peligro para tu vida, para alejarte de Dios. Puede ser un peligro para tu vida, para no desarrollar estatus. Puede ser un peligro para tu vida espiritual. Por eso es importante enfocarse en el estatus. Soy un pastor activista. Soy un pastor lleno de actividades y de compromiso. Eso me preocupa a mí, porque muchas actividades, después de las muchas actividades, viene la fatiga, viene el cansancio, y llega el momento que uno lo que quiere es descansar, dormir, y no quiere más actividades. Eso me preocupa a mí, porque estoy lleno de activismo, de actividades, y le pregunté al Señor qué voy a hacer. Esto me preocupa porque estoy lleno de activismo y actividades. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Levántate más temprano. Levántate más temprano. Empecé con todas las dolencias corporales
de tanto activismo, empecé a levantarme temprano y a levantar mis manos. Te adoro, Señor, te exalto. Y empezaba la oración. ¿Cuál es la experiencia? Que este hombre exterior se va envejeciendo, pero el interior, dice la Escritura, se va renovando día a día. Amén. Es importante. Es importante porque no sabían que el Espíritu Santo me estaba diciendo a mí: preocúpate por la oración, por una vida de relación conmigo. Y eso me lleva a mí a un estatus espiritual, un estatus en mi servicio, en mis deberes y mis compromisos. Es importante ministrar a Dios. Dice la palabra: y ministrando estos al Señor. Amén. Estaba en la cañada, ¿no? Y tenía que leer, tenía que prepararme para dar la clase, porque siempre he sido un pastor activista. Y amanecía leyendo. Yo iba al templo a enseñar la palabra amanecido. Los hermanos no sabían que iba amanecido a enseñar. Mi esposa sí tenía que decir la verdad. No dormiste. Bueno, mi amor, y tenía que decir la verdad. Y no dormía. Y pensaba siempre, cuando iba a la casa duermo, pero habían días que no dormía todo el día, y cuando llegaba el día siguiente me acostaba a las 12 de la noche. ¿Ven? Mire el activismo que tenía. Pero ¿qué me ayudó a mí en medio del activismo sostenerme? Madrugar. Siempre que usted se enfoque en desarrollar estatus, tiene que buscar el momento, la hora, la manera, el ambiente de poder hacerlo, porque eso a usted le va a ayudar. Amén. Toda mi vida en el Evangelio ha sido así: esfuerzo para buscar a Dios. Por eso dice la palabra a un hombre activista: esfuérzate y sé muy valiente. A un hombre activista que peleó 32 batallas contra sus enemigos y ganó todas las batallas Josué. Debido a que él, en medio de su activismo, tenía que ministrar al Señor. Usted ministra al Señor en tanto activismo, usted tendrá nueva fuerza. Usted ministra al Señor en medio de su cansancio, sus fuerzas serán renovadas. Usted ministra al Señor en tantas ocupaciones y dolencias del cuerpo, el Señor con su presencia te va a sanar. Y si estás débil, Él te hace fuerte en su presencia. Amén. Dice la palabra que a Él le pareció en vasos de barro depositar su gloria. Y dice la Escritura: para que la excelencia y el poder sea de Dios, no de nosotros. En otras palabras, si por naturaleza somos débiles y nos llenamos de activismo, ¿cómo vamos a vivir? Digamos aquí cómo viven los activistas: cansados. ¿Cómo viven los activistas? No quieren buscar a Dios. Por su cansancio, por su debilidad. ¿Cómo viven unos? Oprimidos, reprimidos. ¿Cómo viven otros? Perdidos de su realidad. Pero cuando ministramos al Señor, entonces Él hace grandes cosas con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. Amén. Pensemos en el estatus del Señor.
fue antes de ser crucificado, ¿por dónde pasó? Por un flagelo. Y había empezado esas herramientas como látigos que tenían punta de acero, y cuando le daban el látigo a él, le extraían pedazos de carne al Señor. Por eso dice la palabra que por sus llagas, por esa carne que extrajeron de su cuerpo cuando era flagelado, dice la palabra, por esa llaga fuimos nosotros curados y fuimos nosotros sanados. Y fue muy maltratado el Señor. Las coronas de espinas que lo colocaron, se dicen que eran como pulgada y media las espinas, y así se le incrustaron en su cabeza. Y él siguió vivo, y fue a la cruz y lo clavaron en la cruz. ¿De dónde cree usted que hoy está comprobado científicamente que ningún ser humano vive lo que vivió el Señor Jesús cuando Él fue a la crucifixión? Y en medio de su crucifixión, dicen los expertos, ningún ser humano soporta eso. Él lo soporta porque ministraba al Señor. Y Él había alcanzado ese estatus porque Él ministraba al Señor. Pablo decía de Él, de día y de noche no dejo de orar por ustedes. En fatiga, y todo lo que vivió Pablo, también fue flagelado, también el apóstol Pablo sufrió un naufragio, el apóstol Pablo fue apedreado, el apóstol Pablo fue encarcelado. ¿De dónde soporta eso Pablo? Que él ministraba al Señor. Nunca se le podía olvidar a Saulo de Tarso esa experiencia de ministrar al Señor, porque era el recurso que él tenía que usar en todo momento. Fue encarcelado con Sila y le llevaron a la cárcel más adentro. Allí le colocaron grillos, allí ellos estuvieron allí en el peor lugar. Estaban allí Pablo y Sila presos. Se miraban unos con otros. Lo que me impresiona es que no había en ellos mirada triste. Nosotros estamos encarcelados allí, donde pasean allí, ¿verdad? Esos animalitos que tienen un rabo largo, en el peor lugar allí, los que estaban inmóviles, ellos se vieron, no había mirada triste. Entonces dice Sila, ¿estás pensando lo mismo que yo, Pablo? Claro, vamos a alabar al Señor. Ellos una vez más apelaron a la experiencia de ministrar al Señor. Y cuando están cantando, que levantan la voz, que los presos los escuchan, ellos cantando gozosos, ellos allí sabían que no estaban en ese lugar, ellos sabían que estaban en otro lugar de poder, de gloria, en el Espíritu Santo. Y dice la palabra que fueron rotas las cadenas, los grillos, que las puertas de la cárcel se abrieron y ellos salieron en libertad. ¿Por qué? Porque ellos ministraban al Señor. Podrás tener muchas pruebas, pero si usted ministra al Señor pensando en desarrollar estatus, Dios te va a librar. Dios va a hacer grandes cosas a tu favor. Pablo le habló a unos creyentes, hermano, la persecución da miedo. ¿Usted nunca ha sido perseguido? ¿Alguien que ha sido perseguido? Eso da miedo. Y Pablo llegó a esos creyentes que tenían miedo. Pablo llegó, ¿qué pasa aquí? Algo. Tenemos persecución. Tenemos miedo. Y Pablo le dice, que no habéis sufrido todavía la sangre. Pablo sufrió la sangre para dejarlo todo, para dejar de ser apóstol, para dejar de ser
servir a Dios en sus responsabilidades y en sus deberes. Pablo era para que lo dejara todo. Él sufrió la sangre, dice la Escritura. Y dice la Escritura que tenía un secreto que él siempre ministraba al Señor. Quizá algunos de aquí están cansados. ¿Cuándo están cansados? Quizá algunos estamos cansados acá. Quizá algunos tenemos problemas y estamos cansados por los problemas. Quizá algunos están enfermos y esto es difícil. Algunos han perdido seres queridos, eso es muy doloroso. Pero quiero decirte que si usted ministra al Señor, Él hará grandes cosas en su vida. Y estamos en tiempo que hay que ministrar al Señor. Estamos hablando de nosotros, de nuestro servicio, responsabilidad y deber de la iglesia local, pero estamos hablando de un número 2 para alcanzar el estatus, hay que ministrar al Señor. ¿Qué le parece si ministramos al Señor y damos gracias a Dios por esta palabra? Amén. Padre, nosotros